¿Qué tal? Me da mucho gusto que nos podamos encontrar nuevamente en una sesión de la Academia Mexicana de Ciberseguridad y Derecho Digital. Mi nombre es Ernesto Ibarra, tengo el honor de presidir a la Academia, a la AMCID, y el día de hoy vamos a tener una sesión sumamente interesante sobre pues, uno de los tantos temas que conforman la vertiente de derecho digital y que se relaciona también con la materia de ciberdelitos. Para ello, pues tenemos el gran gusto de compartir esta sesión y agradecemos mucho que nos haya aceptado la invitación. Muchas gracias, Cintia, por acompañarnos, por esa disposición de compartir con la audiencia de la academia un poquito de lo mucho que sabes al respecto. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Ya sabes que con la camiseta bien puesta y listos para platicar ese tema, pero que va a ser más bien como una charla entre amigos, ¿no? Una platicadita para abrir boca, porque pues como ustedes saben, está por abrirse este serie de, ¿qué es que diplomado? O entraría Ah, como seminario. un curso en línea. Curso justamente donde varios colegas, o sea, y su servidora vamos a estar platicando justo de diferentes temáticas relacionadas con los ciberdelitos. Y a mí me tocó pues justamente hablar de este tema de ciberdelitos contra la propiedad intelectual. Así es, y déjenme tomarme unos minutos para presentarles a la doctora Cintia Solís. Ella es socia directora de la consultoría internacional LexInf, es doctora en Derecho en tema de cibercriminalidad en un esquema de Derecho comparado por la Universidad de París, Francia. Cuenta con una maestría en Derecho de la Innovación Técnica de la Universidad de Panthéon-Sorbonne París 1 y París 11. Es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y ha sido conferencista, expositora y profesora en diversas universidades nacionales e internacionales y eventos también de índole nacional e internacional, así como pues tomado distintos cursos tanto en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Solo un poquito de ella para que vean quién nos acompaña y qué mejor que pues contemos con ella como experta que nos exponga este tema. Les invito a que preparen sus preguntas, que podamos hacerla cuando haya terminado su breve exposición. Así que adelante, Cintia, por favor, todo tuyo el micrófono. Perfecto, pues justamente comentaba, bueno, bienvenidos todos, la verdad, gracias por conectarse. Comentábamos ahorita hace unos momentos que pues esta va a ser una charla entre amigos, justamente para platicar de estos delitos que realmente se visualizan, o sea, se visibilizan poco, pero que generan grandes consecuencias, ¿no? Ahorita vamos a platicar un poquito acerca de ello. Entonces, a ver, me dicen si está viendo. ¿Sí, va? Sí, Ok, adelante. primero que nada, voy a platicarles una cosa aquí, digamos, entre amigos. Uno de los problemas más importantes que tiene la propiedad intelectual es que, y no es un problema nada más, digamos, ligado a un tema nacional, sino internacionalmente, resulta que la propiedad intelectual, que es esta rama del derecho que se encarga de la protección de las creaciones de la mente, eh, internacionalmente o de manera general, no es muy respetada, ¿no? O sea, pero en el mundo. Y esto pues va mucho ligado a que no estamos, digamos, no es como un tema intangible, de los tangibles, ¿no? Por ejemplo, no agarras un coche y te lo llevas, o idealmente no lo harías, ¿no? O no agarras algún objeto que no te pertenece porque es un bien tangible que sabes que le pertenece a alguien más, ¿no? Y en el caso de la propiedad intelectual, por desgracia, no tenemos como esa conciencia. Por eso son tan comunes. O sea, por eso vamos a ver en la práctica. Y la idea justamente de esta charla es que ustedes se den cuenta que probablemente muchas de las cosas que estamos haciendo en nuestro día a día sí podrían caer incluso en este nivel. Pero todavía no vamos a llegar a ese punto. Primero vamos a platicar un poquito justo del tema de la propiedad intelectual y por qué es tan importante. Eh, esta propiedad intelectual recompensa la creatividad y el esfuerzo humano, que a su vez sí redundan en el tema de lo que es el progreso de la humanidad en la economía nacional. Si nosotros hacemos un análisis en las estadísticas de la OMPI, las del propio INPI, les invito a que la puedan descargar, son datos abiertos, se van a dar cuenta
que México es un país que no, digamos, está relacionado o hay una relación directa entre el número de patentes que se solicitan en el país con el PIB o la capacidad económica o con la innovación de un país. Entonces, eh, México, por ejemplo, el top 3 de las instituciones que patentan en México, pues, principalmente es la UNAM y luego el Politécnico, nada más que el Politécnico en sus diferentes escuelas, ¿no? Y entonces, bueno, pues de esa manera vamos a ver que está, como que el tema de las patentes no está más enfocado en una cuestión académica y no le vemos como empresarios estas ventajas eh, a nivel económico. Y la verdad es que en la realidad sí tiene muchísimas ventajas. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa con esta situación? Hay que recordar nada más a modo de repaso cómo se conforma la propiedad intelectual en nuestro país. Bueno, a nivel internacional, ¿no? ¿Qué es la propiedad intelectual? Sí, es esta rama del derecho que se comprende a su vez de dos ramas, que por un lado tenemos la propiedad industrial y por el otro lado los derechos de autor, ¿no? En el caso de la propiedad industrial, ahí vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con las invenciones. Dentro de las invenciones están las patentes, los modelos de utilidad, los diseños industriales, los esquemas de traslado de circuitos integrados, el tema de signos distintivos, aquí encontramos las marcas, los nombres comerciales, eh, los avisos comerciales, el tema de secreto industrial y las denominaciones de origen. Y ahorita vamos a ver por qué es importante que entendamos cómo está conformado. Y del lado de derechos de autor vamos a tener todo lo que tiene que ver con las obras artísticas, literarias y esta figura sui generis de reserva de derechos que está contemplada en nuestra legislación, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que esta propiedad intelectual, o sea, tal cual como está conformada, pues hay muchísimas cosas dentro de esto, ¿no? Y algo que me gustaría nada más como recordarles a modo de consejo es que así como en la práctica, ¿no? No nos apoderamos, espero que no lo hagan, pero no se preocupen si lo hacen, no los vamos a decir a nadie, no nos apoderamos de bienes tangibles que no son propios, pues también debemos empezar a generar esta conciencia en torno a los activos intangibles, ¿no? Porque la verdad es que al final hay que tener esta conciencia de que si no es mío, pues debe ser de alguien más, ¿no? Y eso es algo que nos puede llevar, fíjense, ahorita vamos a ver justo, pues este grado de responsabilidad que podríamos tener, pero ¿cuántas veces no hemos justamente utilizado información, imágenes, canciones, fotografías, etcétera, que están en Internet, ¿no? Que están disponibles en Internet. Pero una cosa es que estén disponibles en Internet para su consulta y otra cosa muy distinta es que nosotros nos apropiemos de ella para fines distintos, sobre todo si ya empezamos a caer en temas relacionados con lucro y demás, ¿no? Y parece, les digo, parece mentira, pero la relación que tenemos hoy en día con el tema de los ciberdelitos es que si bien estos delitos ya estaban contemplados o estas conductas se pueden llevar a cabo en el ámbito físico, una de las variantes o las razones por las cuales esto se ha incrementado es porque a través del uso de estas tecnologías de la información y comunicación, en particular Internet y otros medios electrónicos, pues se ha incrementado. Es decir, de alguna manera tenemos acceso a mucha más información, a más contenidos y el entorno, fíjense, hay una cosa muy chistosa, porque el entorno nos hace como creer de alguna manera que cuando hacemos cosas a través de estos medios electrónicos, por ejemplo, cuando mandamos fax en WhatsApp, cuando descargamos una imagen de internet, cuando la cargamos a nuestras redes sociales, pues como que tenemos esta noción de que es un entorno donde la ley no aplica, ¿no? Como que tenemos esta falsa noción de que en Internet no hay reglas y que lo que se haga, pues en este tipo de entornos no es sancionable. Y justamente una de las cosas que vamos a aprender en este curso es que sí existen sanciones aplicables y que curiosamente ha habido un incremento importante en la comisión de estas conductas consideradas como delictivas, precisamente porque se utilizan este tipo de tecnologías, ¿no? Fíjense nada más para darnos una idea, se prevé que para 2027 va a haber pérdidas de 113 billones de dólares únicamente en el streaming, ¿no? O sea,
¿quiénes de ustedes, por ejemplo, no estaban viendo, ¿cómo se llama? La Casa de los Famosos, ¿no? El domingo, que creo que fue la premiación. O sea, imagínense, digamos, este programa, digo, la versión premium estaba disponible en una plataforma de paga, que es ViX. ¿Cuántas personas no creen que hayan estado replicando esta señal de streaming de forma ilegal, ¿no? O que tuvieron acceso a este tipo de, a estas, a estos contenidos de forma ilegal, y lo vemos como algo súper común, ¿no? Está como muy normalizado. Pero bueno, entonces, ese tipo de conductas que se llevan a cabo a través de medios electrónicos porque son intangibles y no tenemos como esa conciencia de la protección. Pero bueno, a modo de repaso para todos los que no son abogados que están aquí presentes, eh, fíjense nada más, como que mentalmente tenemos esta idea de que cada vez que cruzamos esta barrera entre lo lícito y lo ilícito, ¿no? Como que automáticamente es cárcel. O sea, automáticamente estamos hablando de pena privativa de la libertad, y esta es como una noción que tenemos ahí, pues una mala noción de las consecuencias de nuestros actos, pero lo comento porque en el tema de la propiedad intelectual estamos en primer lugar en el marco de infracciones administrativas, es decir, ilícitos de carácter administrativo, pero que no forzosamente, o sea, o que no implican pena privativa de la libertad. Ahorita vamos a explicar esa parte. Entonces, nada más para dejarlos en principio un poco más tranquilos, en general, la mayoría de las conductas eh, ilícitas en materia de propiedad intelectual en un principio caen en lo que se conoce como una infracción administrativa. Pero vamos a ver un poco cómo va evolucionando esto. Entonces, a ver, aquí les puse justamente dentro de los ilícitos, es decir, cuando una conducta ya cruza esta barrera, es decir, ya hay una ley que reconoce esa conducta como ilícita, pues puede ser un ilícito administrativo, como puede ser el caso de algo cotidiano, como pasarte el alto, como conducir, invadir el carril confinado, etcétera. Y entonces estamos hablando que generalmente esos ilícitos administrativos pues únicamente van a ser sujetos de la aplicación de una multa. Claro, en algunos casos, por ejemplo, cuando estás manejando ebrio, pues a lo mejor sí tendrás un arresto por cierto tiempo, ¿no? 72 horas creo que es. Eh, Luego hay algunos otros ilícitos de carácter civil, y luego los otros, digamos que ya estamos hablando de la intervención del derecho penal, que aquí sí estamos hablando ya de conductas que están reconocidas por el Estado como nocivas, ¿no? Como que tienen un nivel mayor de nocividad para la sociedad y por eso se les reconoce este carácter. Quiero decirles, un poco recordando una anécdota de un cliente que tengo, que muchas veces lo primero que nos viene a la mente justamente es la aplicación del derecho penal, ¿no? Cuando en la práctica es la última ratio, digamos, la última de las instancias a la que deberíamos de recurrir para la defensa de nuestros derechos, porque aquí ya se están violentando, se están vulnerando nuestros bienes jurídicos tutelados. Entonces, como pueden ver, no siempre va a entrar el derecho penal. O sea, no es la primera instancia, ¿no? Digo, obviamente va a depender de la conducta que se cometa, pero en el tema específicamente de propiedad intelectual, generalmente vamos a estar en presencia de lo que se conoce como una infracción administrativa. Entonces, dentro de las multas y las penas que estábamos viendo aquí, bueno, pues la más leve, como ustedes saben, pues es una sanción pecuniaria, es decir, una multa. En algunos casos va a ser sujeto incluso de arresto, penas menores o pena privativa de la libertad. En el ámbito administrativo, como les comentaba, pues tenemos las infracciones que podemos encontrar en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, infracciones en materia de comercio, infracciones en materia de marcas, infracciones en materia de patentes, etcétera. Y estas infracciones van a tener como sanción una pena en principio pecuniaria. ¿Eso qué significa? Una pena consistente en el pago de un monto, una multa. También podría ser una clausura o en su caso el aseguramiento de mercancía, ¿no? Pero ¿qué pasa justamente cuando cruzamos esa línea? Ahorita vamos a ver específicamente en el ámbito de la propiedad industrial algunas conductas que el derecho ya reconoció justamente porque están atentando o menoscabando estos bienes jurídicos tutelados.
como delictivas, ¿ok? Es decir, ya cruzamos esa línea, hay algunas conductas y es chistoso porque eh, si bien en principio les decía la primera instancia en temas relacionados con propiedad intelectual, a lo mejor no va a ser la vía penal, sí hay algunas conductas que automáticamente son una cuestión constitutiva de un delito, ¿no? Entonces, pues justamente son las que vamos a ver. Pero para todos los que nos están aquí escuchando y que se acaban de unir, justamente estábamos platicando que una de las cosas que queremos dejar, digamos, conciencia con estos cursos es que las conductas que con nosotros llevamos a cabo en el día a día a través del uso de estas tecnologías de información y comunicación, que son conductas que, miren, les voy a decir dos o tres, nada más para que ustedes, digo, no se confiesen, no se preocupen, aquí no se juzga a nadie, pero piensen ustedes. A ver, piensen ustedes en un estudiante de arquitectura que quiere o que le están encargando hacer un render, ¿no? ¿Qué es lo primero que hace? O sea, en la práctica, en el día a día. A ver, lo más común es que si necesita un AutoCAD, no lo va a comprar. O sea, no compra la licencia. Se va a ir ahí a la Plaza de la Computación, va a conseguir el crack para el AutoCAD, o lo va a descargar de algún foro. Y ahí, pues justamente ya está cruzando esa línea, ¿no? Y es una conducta, pues, desgraciadamente muy común, ¿no? Ahora estamos hablando en el ámbito ahí, por ejemplo, estudiantil, ¿no? Pero nos podemos ir al ámbito empresarial. O sea, ¿cuántas empresas hoy en día verdaderamente tienen instalado software licenciado, ¿no? Ese es el día a día de nosotros. O sea, literalmente, clientes, personas, empresas, que literalmente les cae el INPI, es como, ¿no? Eh, por favor, Ernesto, musicalicemos esta parte con la canción esta de los Tigres del Norte de la mano, ya te cayó la ley, por favor, porque tal cual, o sea, literalmente de que, chin, ya me cayó el INPI, ¿no? ¿Qué hago? Y empiezan a correr en círculos. Entonces, estas son cosas que pasan en el día a día, pero hay otras más. Por ejemplo, a ver, piensen ustedes en cuando quieren ver una serie, ¿no? Y no quieren pagar por ella y la descargan de pelis.com o ¿cómo se llama esta que acaban de bajar? Bueno, que Yo me parece, quedé hace años cuando había un Cuevana, pero no sé si ándale, sí, existe Cuevana. No, es que Cuevana todavía. es como las cucarachas, o sea, matas a Cuevana y salen tres cuevanos más. O sea, justo, ¿no? O sea, las películas que ves en Cuevana, que, que te plagias una tesis, por ejemplo, ¿no? O sea, casual. Ese tipo de cosas que son como que las hemos estado normalizando, pero que no son correctas y que voy a hacer aquí un paréntesis, ¿no? Muchas veces lo que me dicen es, Cintia, ¿y por qué la empresa de allá adelante no le pasa nada, ¿no? ¿Y por qué a tal o cual persona no le pasa nada? O porque, pues porque al final del día es un tema de probabilidades, ¿no? Es un tema totalmente de probabilidades y lo que sí es un hecho, y no me dejarán mentir, sobre todo si tengo aquí colegas conectados, es que al perro más flaco se le suben las pulgas, se le suben más las pulgas. O sea, a ver, ¿qué pasa? A alguien, digamos, a un minorista se le ocurre empezar a vender piratería y es al que se van a llevar consignado. A lo mejor estas grandes redes de delincuencia organizada, pues tú dices, ¿y por qué siguen operando ahí en Tepito, no? Bueno, por cuestiones o por anomalías no ligadas específicamente a la ley, sino que pueden tener otras cosas que ver, ¿no? Temas de corrupción, delincuencia organizada, qué sé yo. Pero al final, el punto es que a quien les llegan a aplicar la ley, se las aplican de forma severa. Y generalmente en la aplicación de esta norma van a ser sanciones que les llamamos ejemplares, precisamente para tratar de disminuir ese tipo de conductas, ¿no? La incidencia de las conductas. Entonces, acuérdense nada más que estos delitos, como ya habíamos comentado, son ilícitos penales, son infracciones a la ley penal, que pueden ser conductas de acción o de omisión y que van a lesionar un bien jurídico tutelado. En este caso, estamos hablando de los delitos en materia de propiedad industrial, que están contemplados en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, o en el Código Penal, artículo 424 y 424 bis, que tiene que ver con los delitos, perdón, en materia de derechos de autor. Pero vamos a ver algunos, pues no sé si para que se identifiquen o no se identifiquen, pero una probadita de los que están contemplados en la ley de la propiedad industrial. Pero antes de eso, quiero
ponerles esta frase que es de Jürgen Stock, que es el secretario general del Interpol, que justamente dice que un problema importante es que hay demasiada gente que todavía piensa que la falsificación y la piratería no dejan víctimas, cuando en realidad se trata de delincuencia organizada transnacional grave dirigida por amplias y complejas asociaciones delictivas. Y quiero decirles que yo no estoy aquí para darles clases de moral ni nada por el estilo, ¿no? Al final, la mayoría de los que están aquí presentes son mayores de edad y en realidad pues saben perfectamente lo que hacen y tomarán sus decisiones. Pero esto que dice Jürgen Stock es muy cierto, porque aunque ahorita estamos hablando de cuestiones un poco más ligadas al entretenimiento, por ejemplo, películas, música, etcétera, lo cierto es que también hay una gran cantidad de falsificación orientada a los medicamentos, por ejemplo, medicamentos, vacunas, hasta alimentos. Recientemente hemos visto cómo Cofepris ha hecho varias eh, notificaciones, avisos, alertas de algunos medicamentos que han sido encontrados en el comercio y que son medicamentos falsificados, ¿no? Cosas tan sencillas como aspirinas. Y la verdad es que obviamente sí hay una correlación importante entre la escasez de medicinas que hoy está existiendo en el ámbito del sector salud con la compra o adquisición de este tipo de medicamentos pirata y obviamente eso genera más negocio. Entonces, realmente, aunque hemos estado platicando únicamente de estos casos de contenidos, de fotografías, de música, de videos, etcétera, en realidad todo el tema de los delitos en materia de propiedad industrial y derechos de autor puede llegar a ser más fuerte o más grave que eso, ¿no? Incluso poniendo en riesgo la vida de las personas. ¿Por qué? Porque esta falsificación de medicamentos, pues sí puede dar como resultado incluso que muchas personas justamente se pierdan la vida. Entonces, eso obviamente en el ámbito justamente de la salud y demás. Pero también hay una cosa muy importante. Piénsenlo ustedes. Ustedes como marca, como empresarios, evidentemente todo lo que tiene que ver con la falsificación de los productos, por ejemplo, de jeans, de tenis, etcétera. O sea, hay un mercado, ¿no? Hay un mercado para ese tipo de falsificaciones, lo que llaman los clones, ¿no? Que incluso ya hay A, AAA y demás, y ya hay todo ahí, una familia importante de clones. Las empresas, obviamente, al estar teniendo estas pérdidas, pues, ¿qué es lo que van a hacer? No van a asumir las pérdidas. Quien termina siempre pagando, pues es el consumidor final. Eso se traduce en incremento de precios y obviamente también se traduce en que hay pérdidas, ¿no? Pérdidas de empleo para ciertas personas. En el caso, por ejemplo, regresando al punto de los derechos de autor, les digo que aquí no se juzga a nadie, pero cuando ustedes son fans de algún cantante, algún grupo musical, o sea Luis Miguel, Belanova, Peso Pluma, Shakira, aquí no se juzga a nadie, al final, pues ustedes están dispuestos a pagar para ir a un concierto de estas artistas, pues justamente porque son sus fans, ¿no? Pero no están dispuestos o justamente hay muchísimas pérdidas ligadas a la adquisición ilícita de estas copias pirata de discos, ¿no? O música que la podemos estar descargando y que al final del día sí hay pérdidas económicas que se traducen también en pérdidas laborales. Entonces, sí hay, digamos, es como una cadena, digamos, un círculo vicioso en torno a la comisión de estas conductas. Pero vamos a ver algunas. Les decía que está la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. En el artículo 402 vamos a ver justamente el tema de la falsificación de marcas. Y aquí, pues piensen ustedes en cuántas ocasiones no han pues, comprado, visto en el comercio, estas falsificaciones de marcas donde pues evidentemente se parecen a las originales, pero pues en realidad estamos hablando de una marca que se usa de forma idéntica que no pueda distinguirse esencialmente, ¿no? Como dato curioso, en cursos que da el Interpol y otro tipo de instituciones que están encargadas justamente de luchar en contra de este tipo de delitos, algunas marcas de lujo, por ejemplo Louis Vuitton,
se han dado a la tarea de hacer literalmente, o sea, ustedes agarran una bolsa Louis Vuitton y tiene 24, 25 marcas de seguridad. O sea, ustedes la van a ver y a un ojo, digamos, de consumidor común y corriente no lo va a detectar. Pero cosas tan sencillas como los cierres, las muescas, los dobleces, pequeñas manchas en algunos puntos, por ejemplo, de los monogramas, están hechos específicamente para identificar cuando un artículo está falsificado o no. Y entonces justamente la idea o tal cual establece esta primera fracción del artículo 402, pues está enfocada a eso. Entonces, aún al usar una marca idéntica, o de forma tal que no se pueda distinguir cuando estás realmente en presencia de un producto original o no. Y lo más, digamos, lo impresionante es que ha habido algunos casos que no los puedo comentar, pero donde incluso en el comercio formal se ha encontrado que se han estado distribuyendo este tipo de falsificaciones o estas falsificaciones de marca. En el segundo caso, tenemos que ver justamente justo estos objetos que ostentan las falsificaciones de marcas y todo lo que tiene que ver con la producción. Es decir, no solamente estamos hablando de que es sancionable como tal la comercialización de estas marcas falsificadas, sino el hecho de que ustedes pongan a disposición en el comercio cualquier tipo de materia prima para su creación, ¿no? Que la lona, que a lo mejor, no sé, herrajes, cierres, o sea, hay un círculo interesante, digamos, una cadena incluso, así como hay cadenas de distribución y de producción en el ámbito legal, también se dan estas cadenas de producción en el ámbito de la piratería. Entonces, también esa parte, o sea, esta segunda fracción justamente sanciona esta producción, almacenamiento, transporte, etcétera, de estas materias primas. Pero vamos con la fracción tercera, porque creo que esto es algo muy importante para todos los que están aquí presentes. No ser honestos y tengan la función de levantar la manita, pero quiero que ustedes me digan, así levanten su manita, ¿quiénes han firmado un convenio de confidencialidad o NDA? Yo creo que todos en la vida hemos estado firmando un convenio de confidencialidad. Y ahí les va la triste historia de estos convenios de confidencialidad. Digamos que hay cosas buenas y noticias buenas y noticias malas que les tengo que decir. Estos convenios de confidencialidad, la verdad es que en la práctica, la mayoría de las personas no los leen cuando lo firman. O sea, no los leen. Simple y sencillamente es, ok, te firmo tu NDA, porque casi casi es como este documento introductorio al que decimos, bueno, pues ya con el NDA entendemos que hay una relación entre nosotros, ¿no? Pero ahora levanten la mano, no los vamos a juzgar. ¿Cuántos de ustedes realmente han leído y entendido el alcance de este NDA? O sea, que sí digan, sé perfectamente lo que dice, ya sé cuál es la obligación, ya sé, bueno, en la práctica hay un montón valga la redundancia, de malas prácticas en torno a esto, porque, ¿qué sucede? Estos NDAs son una de las medidas de seguridad que tienen que aplicarse una vez que el titular de un secreto industrial lo identifica. O sea, una empresa o una persona física que sabe que tiene en sus manos información de carácter comercial o industrial que lo pone en ventaja competitiva frente a terceros, tiene que implementar una serie de medidas y procesos para mantener confidencial esa información, ¿ok? Porque ese secreto industrial es lo que le da esa ventaja competitiva. Por ejemplo, Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola, que la fórmula de esta Coca-Cola es un secreto industrial y que hay un montón de mitos, leyendas y todo alrededor de esto, pero que al final del día sus dueños o los dueños de este secreto de la empresa Coca-Cola han mantenido en el tiempo, ¿sí?, una serie de procesos y de medidas de seguridad para mantenerla en esa secrecía. Entonces, fíjense nada más, en realidad el famoso NDA es una sola de las medidas que se tienen que implementar para que esa información sea confidencial, porque si únicamente como titulares de un secreto industrial nos quedamos con la firma de ese documento, para empezar, de los que nos ha tocado revisar, yo les diría que a lo mejor un 40% de los NDAs están debidamente elaborados. Porque no me dejarán mentir, la mayoría de los NDAs están muy generales.
O sea, están tan abiertos que prácticamente cualquier información, la que sea, es confidencial. ¿Y qué es lo que sucede? Que eso no es judicializable, porque son tan amplios o quieren meter, cuando lo redactan, tantas cosas en ese convenio de confidencialidad sin hacer mención específicamente de ese secreto industrial, que la verdad es que es todo y nada, ¿no? Entonces, para todas aquellas personas que están aquí presentes, que han firmado convenios de confidencialidad sin leerlos, pues pueden estar medianamente tranquilos, porque muchos de esos que firmaron están mal hechos, ¿no? Lo cual de entrada, pues ya tenemos un grave problema. Pero además de eso, ¿qué pasa? Suponiendo sin conceder que estén bien elaborados, posterior a eso, no es realmente suficiente con simplemente tener esto firmado, ¿no? Tenemos que complementarlo con ¿qué? Con medidas de seguridad técnicas, con medidas de seguridad administrativas, etiquetando correctamente esta información. Es decir, esa información que se nos comparte, que es un secreto industrial, debe de venir identificada o identificada como confidencial. O sea, una vez que se nos da acceso a ella y a través de cualquier medio, y además aun cuando estemos hablando de información que se nos está brindando en el tiempo, o por ejemplo un proyecto estratégico para la empresa, que sí le va a suponer una ventaja competitiva frente a sus pares y que obviamente a lo mejor en este momento no está 100% desarrollada. Estamos hablando de una idea, pero en el tiempo, conforme se vaya desarrollando, pues todo lo que se genere, ese material que se genera, tiene que venir debidamente etiquetado e identificado, porque si no, ahí estamos teniendo un error en procesos, ¿no? Y también, pues, ¿qué medidas de seguridad vamos a aplicar? ¿Qué medidas de seguridad técnicas, físicas vamos a implementar? Por ejemplo, en cadenas de distribución, cuando estamos hablando de secretos industriales aplicables a la industria, o sea, valga la redundancia, a la industria, a las empresas, aquellas empresas que saben que su cadena de distribución es un secreto industrial, no permiten a los empleados, y seguramente ustedes habrán escuchado hablar de esto, que entren con cámaras, con celulares, con nada. O sea, literalmente los empleados llegan, tienen un lugar con sus lockers, ahí dejan todas sus cosas y luego entran a trabajar, ¿no? O sea, se ponen su uniforme, entran a la zona de producción. ¿Por qué? Porque obviamente necesitamos garantizar que durante todo el ciclo de vida de esta información está debidamente asegurada. Y entonces, ¿qué pasa? Que entramos justamente en estas fracciones ligadas con el secreto industrial. Porque la mala noticia es que muchas veces, digo, igual, no lo quiero que me lo digan aquí, pero estoy muy segura, aunque no me lo digan, que en muchas ocasiones sí han utilizado esta información para fines propios, ¿no? O sea, se han apropiado de esta información que está considerada como un secreto industrial, que en principio estaba, justamente ustedes firmaron o se comprometieron a salvaguardar esta información y que a la mejor ya en la práctica, pues no lo están cumpliendo. Si tenemos aquí amigos desarrolladores, seguramente les habrá pasado que los contratan para desarrollar una aplicación móvil, un programa de cómputo, etcétera, y entonces es altamente probable que su cliente les haya compartido información que sí está considerada como un secreto industrial. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en la práctica, como ustedes no tienen la noción o la importancia y las consecuencias de la violación a un secreto industrial, pues replican eso. O sea, replican esa información del negocio que les dio su cliente originalmente y luego ustedes generan algo propio o peor aún, o sea, generan algo propio para después licenciarlo, distribuirlo, comercializarlo a terceros y entonces ahí están sentados en una auténtica bomba de tiempo, ¿no? Vamos a ver cuáles son estas consecuencias. Por ejemplo, en este caso, hablando de los secretos industriales, si ustedes llegan a divulgar a un tercero un secreto industrial que hayan conocido, ya sea por motivo de su trabajo, del puesto, del cargo, del desempeño de la profesión, y aquí entramos justamente a un tema de contratación de servicios, relación de negocios o en virtud del otorgamiento de una licencia para su uso, porque también se puede dar este caso donde hay violación al secreto industrial o divulgación no autorizada al secreto industrial. Cuando tenemos una relación de negocios y a lo mejor en principio tuvimos una licencia de uso, todo bien, pero después decimos, bueno, ya no quiero, o sea, ya se terminó la vigencia de esa licencia y entonces yo considero que ya generé derechos y me apropio de esa información, ¿no? Entonces, en este caso, pues estamos justamente en este supuesto de la fracción tercera. La fracción cuarta, por ejemplo, también, que tiene que ver con
el apoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin consentimiento de la persona que ejerce este control legal o de un usuario autorizado, ¿no? Y en este caso estamos hablando de un uso o también revelación a terceros con el propósito de obtener un beneficio económico para uno mismo, o sea, para sí o para un tercero. Pero fíjense algo muy interesante. No solamente estamos hablando de un beneficio económico, o sea, aquí no solamente estaríamos en este supuesto si nosotros obtenemos algún tipo de beneficio, sino también en el caso en el cual llevemos a cabo esta conducta para perjudicar a un tercero. Y vuelvo al punto, no me lo, no me lo digan, pero ¿cuántas veces salimos tan molestos de una empresa? O sea, estamos súper molestos, nos corrieron, nos acabamos mal en esa empresa y entonces, ¿qué sucede? Vamos y divulgamos, publicamos cosas en internet, lo tuiteamos, o sea, ya ha pasado, ¿no? Entonces lo tuitean, lo divulgan y ¿qué creen? Pues ya literal se ensartaron porque ahí está la prueba de que ustedes están divulgando para causar un perjuicio a esa persona. Entonces, no solamente estamos hablando que va a estar sancionado el hecho de obtener un lucro o un beneficio, ¿no? Para nosotros o para alguien más, sino también el hecho de divulgar este tipo de información con el fin de perjudicar a quien ejerce este control legal o al usuario autorizado, ¿no? También el tema, fíjense nada más, a veces se puede llegar a utilizar, y esto podría aplicar mucho en desarrollo de software, que justamente es usar información que está contenida en ese secreto industrial, que volvemos al mismo punto, que se conoció porque a lo mejor somos empleados de esa empresa. Tenemos a lo mejor un contrato de prestación de servicios, a lo mejor hasta de subcontratación, porque es muy común, por ejemplo, en el ámbito de tecnología, en el ámbito de desarrollo, pues esta subcontratación, este incremento de personal, estas células agile, etcétera, y que de alguna u otra manera se tuvo acceso a esa información y obviamente también este uso de la información que se obtuvo con motivo de esta relación, ya sea para obtener un beneficio económico, y ese beneficio económico puede ser siquiera desde obtener un trabajo, si que ustedes hayan sido contratados por un tercero porque este tercero sabe que ustedes tienen esa información o con el fin de causar un perjuicio a esta persona. Eh, y por último, justamente esta apropiación, adquisición, ahorita les cuento una anécdota muy divertida. Hace como 8 años que llegó una persona ahí al despacho, pero fíjense, la apropiación, la adquisición, el uso o la divulgación indebida de este secreto industrial a través de cualquier medio. Eso comprende desde luego los medios electrónicos, ¿ok? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado porque a veces hacemos muchísimas cosas en medios electrónicos porque creemos que no existe una consecuencia, porque creemos que no hay ley aplicable y pues, ¿qué creen? O sea, a la mera hora nos cae la voladora. Les decía que esta anécdota es de una clienta que llegó al despacho muy feliz porque nos dice, ¿qué creen? Que yo tengo la fórmula de Krispy Kreme porque la compré, ¿no? Entonces yo le decía, a ver, punto número uno, no lo digo. O sea, esto es una situación en la cual hay una confidencialidad en relación cliente-abogado, ¿no? Pero no lo diga en la calle. O sea, no se le ocurra de ninguna manera poner, por ejemplo, una página de Facebook donde diga, mis donas están mejores que las de Krispy Kreme porque yo compré la fórmula, ¿no? Y entonces, ya estando con esta persona, nos estaba contando, ¿no? Muy orgullosa de, no, es que yo compré la fórmula, o sea, a mí me la vendieron. Pagó 20,000 pesos por la receta de Krispy Kreme, ¿no? Vayan ustedes a saber si era cierto o no. Lo que yo le dije es, no lo diga. ¿Por qué? Porque justamente estaríamos en este supuesto, o sea, el adquirir información que ella sabe perfecto que puede tener esta característica de secreto industrial y que al final del día, pues, está a sabiendas de esta situación, adquiriéndola, ¿no? Y ya, pues fue una situación muy anecdótica en la cual uno del lado del consultor pues les explica, ¿no? Las consecuencias que esto puede llegar a tener, ahorita les enseño cuáles son, y que se abstenga de estar haciendo estas afirmaciones, ¿no? Tan temerarias, porque aunque podríamos pensar que, o ella pensaba, justo que era como
un diferenciador, ¿no? O sea, literal era como de, me voy a apropiar de todos los clientes de Krispy Kreme, porque ahorita pues ya es una marca como más, ¿cómo decirlo? Este, pues ya lo podemos encontrar en muchos lugares. Pero a ver, ¿quiénes de ustedes no se subieron a un vuelo Mérida a Ciudad de México? ¿No? Y a poco no, no me van a dejar mentir. O sea, era como el tráfico de Tere Casola y Krispy Kreme. O sea, de la Ciudad de México a Mérida viajaban cajas y cajas y cajas de Krispy Kreme y de Mérida a la Ciudad de México cajas y cajas de Tere Casola, ¿no? Ahorita ya afortunadamente ya hay Krispy Kreme en Mérida y ya hay Tere Casola en la Ciudad de México. Ya se acabó ese tráfico ilegal de pan de dulce. Pero, pero ella lo que decía es, pues es que a mí me pone una ventaja competitiva y yo voy a decir que mis donas son mejores de las de Krispy Kreme porque yo mejoré la fórmula de Krispy Kreme, ¿no? Y pues ya al final le dijimos, no, mira, a ver, a lo mejor haz énfasis en las características de tu producto, pero no menciones de ninguna manera, no se te ocurra hacer mención a esto que estás comentando, ¿no? Pero bueno, déjenme pasar a la siguiente lámina. ¿Qué otra cosa? Comerciar con productos de origen nacional que ostenten justamente una denominación de origen. Y esta parte me da mucha risa, porque, a ver, levanten su manita, por favor, los que han comido queso manchego. Este es infalible. Todos, ¿no? Y luego les rompo sus corazones, Ernesto, cuando les digo que no, o sea, que realmente han sido cómplices de una infracción y de un delito, ¿no? Porque ese queso que venden en el súper, o sea, si ustedes lo analizan ahí, dice chiquito tipo manchego, ¿no? En realidad no es queso manchego porque el queso manchego más o menos, digo, no sé, pero andará como en qué se les ocurre, como en unos 300 pesos los 100 gramos, una cosa por el estilo. Y el queso manchego de súper anda como en 50 pesos, ¿no? Más o menos, depende del gramaje. Entonces, fíjense nada más, o sea, estos productos de origen nacional que ostentan una denominación de origen protegida, pero no cuentan con esos certificados correspondientes. O, por ejemplo, me ha pasado mucho que hay protección de que hay producción de mezcal, ¿no? Seguramente ustedes, porque está de súper moda tener tu marca de tequila y tu marca de mezcal, seguro ustedes tienen un amigo que produce mezcal. Pero ¿qué creen? No se puede llamar mezcal. O sea, probablemente tiene toda la, vamos a decir, el proceso de producción del mezcal y artesanal, lo que ustedes quieran, pero al no estar reconocido, al no ser certificado conforme a la norma oficial mexicana, no puede ostentar la palabra o la denominación mezcal, ¿no? Y esta es una práctica súper común. Seguro ustedes conocen a alguien que vende su mezcal artesanal y además esto se pone más de moda porque como que es muy común en diciembre, ¿no? Que te vendan tu botellita de mezcal artesanal y te la venden brandeada con tu marca de la empresa y todo este asunto, pero pues no, en realidad no es mezcal, ¿no? O no puedes tentar esta denominación. Igual lo mismo con indicaciones geográficas, ¿no? Que justamente estamos hablando de la proveniencia, de dónde vienen esos productos, ¿no? Y que al final a lo mejor, voy a decir algo muy chistoso, ¿no? Nos encanta ponerle a todo de París, ¿no? O sea, o que viene de tal o cual lugar, pero no, y además esto pues está induciendo al error a los consumidores. Entonces, obviamente hay algunos delitos justamente que se persiguen por querella, ¿no? Que es las fracciones de la 1 a la 6, y hay otras que se persiguen de oficio. Entonces, eso también es muy importante porque no necesitamos que alguien nos denuncie, sino que se persiguen de oficio. Y bueno, pues básicamente cuáles son las sanciones, y con esto ya terminamos. Estamos hablando, y esto nada más es la probadita porque nada nos quedamos con la parte de la propiedad industrial, que se pueden imponer de 3 a 10 años de prisión y multa de 2,000 a 500,000 UMAS, conforme al cálculo vigente en ese momento, ¿no? Entonces, a ver, con lo que yo quiero que ustedes se queden, no es como que los quiero venir a asustar, ¿no? Más bien creo que, o me gustaría pensar, que hoy tocamos un tema que muchos de ustedes no sabían, que algo que están haciendo ustedes, o su familia, o sus amigos, ya ni siquiera está en el ámbito de una infracción administrativa, ¿no? Sino que ya cruzó justo esta línea y estamos hablando de un delito. Que esta conducta, al llevarse a cabo a través de medios electrónicos, cuando estamos llevando a cabo estas conductas o acciones delictivas, teniendo como un medio de comisión estas tecnologías de la información y comunicación, pues entonces las podremos denominar como
ciberdelitos, que es justamente el tema que nos ocupa el día de hoy, ¿no? Entonces, hay que tener mucho en cuenta esto. Yo siento, Ernesto, que ahorita que se pongan a ver su Instagram o su TikTok, van a empezar a detectar un montón de estas conductas que hemos visto hasta ahorita y van a decir, oh, por Dios, ¿no? O sea, porque es real. Ahorita se meten a Instagram y hay no sé cuántas páginas que están ofreciendo muchos de estos productos, ya sea falsificaciones o mezcal que no es mezcal, tequila que no es tequila, etcétera, en el comercio y que desconocen por completo que están cometiendo conductas que están consideradas o reconocidas como delitos en términos de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Pero esto no más fue una probadita, porque nos falta todo el tema de derechos de autor y de streaming, que no vamos a ver el día de hoy, pero sí estarán comprendidos en nuestro curso. Así es que, listo, vamos a preguntas y respuestas. Oye, qué bueno que no preguntaste quién de ustedes ha visto un partido de fútbol en una transmisión que no es la autorizada, porque si no tuve que haber respondido por ahí. Sí, bueno, a ver, qué buen tema tocas. ¿Se acuerdan justamente del mundial pasado? O sea, hubo muchos streamers que para no caer en ese supuesto narraban el partido, ¿te acuerdas? O justamente ellos utilizaron a lo mejor alguna herramienta de realidad aumentada, de inteligencia artificial, como para proyectar en una cancha virtual, pues esos movimientos, ¿no? Pero pues obviamente no podían estar retransmitiendo o esas señales que Así estaban es. en exclusiva de alguien, para alguien, ¿no? Pues sí, hay muchísimos, muchísimos temas y como la creatividad digital pues sigue aumentando conforme también existen nuevas herramientas, nuevas plataformas, nuevos formatos de archivo y distintas capacidades que nos ofrece la tecnología, pues se sigue incrementando también el número de conductas delictivas que, como ya decías tú, no solo en términos de acción, sino también de omisión, y hay una corresponsabilidad de autoridades del Estado de persecución, de prevención del delito y sobre todo de nosotros también como usuarios de las redes sociales, de la tecnología y consumidores. Entonces, pues como ven, es una probadita de lo mucho que podrán poder profundizar en el curso, en la materia específica de ciberdelitos contra la propiedad intelectual. Entonces, teníamos por aquí la participación de alguien que había levantado la mano, pero después nos confundimos con el ejercicio de levantar la mano. Si no me equivoco, bueno, está Mayra y también Alina. Creo que primero fue Alina. Por favor, Alina, adelante. Ya te habilité para que puedas compartir el micrófono. Ahí está, muchas gracias. Ahora sí. Muy, muy interesante, la verdad sí me interesa mucho el curso. Yo no sé si podría estar en los horarios, pero no sé si van a grabar las sesiones y de esa manera se pueda tomar el curso. Pero mi duda va específicamente al tema de los NDAs. Yo firmé un NDA para una serie de VIX, pero el tema es que era eso, ¿no? Que era como un contrato bueno, como un NDA que tenía todo, ¿no? A todo y nada al mismo tiempo. Y además, pues yo nunca cumplí, digamos, con los requisitos laborales hacia Televisa o hacia N+, ¿no? Entonces, cuando se da esos casos de que laboralmente no estás bien y firmas ese tipo de contratos, procedería, digamos, si se metiera alguna queja con conciliación y arbitraje o son dos cosas diferentes. Ah, No sé qué buena pregunta. Fíjate, qué buena pregunta haces, ¿eh? Es una excelente pregunta porque vamos a responderle en dos sentidos. A ver, justamente este convenio, que puede ser convenio o contrato de confidencialidad, como lo quieran llamar, porque al final del día es un acuerdo de voluntades, nada más que lato sensu o estricto sensu, es digamos, un acuerdo, un contrato independiente. Es decir, ahora sí que genera derechos y obligaciones independientes a las laborales. Entonces, por ejemplo, puede ser que te contraten o que no te contraten, ¿no? Puede ser que continúes trabajando o ya no,
pero las obligaciones que se adquirieron con base en ese instrumento siguen vigentes, porque es independiente. Ahora, no soy laboralista, aquí te levante la mano si alguien se dedica a derecho laboral y te lo pasamos así, es decir, pasamos tu dato. Probablemente, digamos, a modo de indicio, o sea, si tú quisieras acreditar una relación laboral o cualquier otra cosa, probablemente te podría ayudar, ¿no? O sea, si estamos hablando de cómo acreditar o no una relación laboral, pero ese es independiente. En el ámbito, digamos, te hayan o no contratado, tu contrato laboral siga o no vigente, ese NDA tiene sus propios términos y su propia vigencia. Por esa razón, vamos a ver que muchos NDAs tienen una vigencia, en realidad les voy a decir acá entre nos, la vigencia debería ser indefinida. Porque a mí me dijeron 50 años, a mí me lo hicieron firmar por 50 años. O 50 años, probablemente porque en 50 años esa información para ellos va a ser obsoleta, o sea, realmente va a perder valor. Pero si estamos hablando de un auténtico secreto industrial, la vigencia de un secreto industrial literalmente es mientras dure secreto, ¿no? O sea, pueden ser 1000 años si se conserva esa calidad de secrecía y confidencialidad. Entonces, en estricto sentido, si estamos identificando que sí hay un secreto industrial detrás, pues la vigencia debería ser indefinida. Normalmente les ponen 10, 15, 20 años, pero porque la verdad es que en la mayoría de los NDAs que se firman en las relaciones laborales están más enfocados a otro tipo de información que realmente no podríamos acreditar que es un secreto industrial, ¿no? Por ejemplo, ahí quieren meter todo, ¿no? Directores de clientes y demás. Ahora, sí hay algunos directores de clientes y sí hay algunos precios que sí constituyen o sí podrían constituir un secreto industrial, ¿no? Ahí, por eso es importante que en principio la propia empresa sepa catalogar correctamente su información. Pero no sé si contesté bien tu pregunta. Sí, muchísimas gracias. Ya lo de las clases y eso, pues ya lo veo ya directamente con quien tenga que ver lo del curso. Perfecto. Gracias. Claro que sí, pues sobre el curso, haciendo paréntesis, sí tendrán acceso a la grabación y a los materiales que compartiremos para que puedan complementar la revisión y el estudio de los temas. Muchas gracias, Paulina. Ahí teníamos y adelante con Mayra Julieta, por favor. Buenas tardes, no sé si me escucho muy bien. ¿Te escuchas bien? Muchas gracias, es que estoy en un espacio donde hay mucho ruido, entonces no puedo prender la cámara, nada más pues ahora sí que en aras del audio. De hecho, en primera instancia, pues felicitarlos por la información. Yo creo que sí estoy también muy interesada en el tema. Ahí solamente comentar también en el tema de los contratos y los convenios de confidencialidad, que sí tienen, es todo un tema en materia laboral, pero yo me voy un poco más arriba, porque en materia laboral están muy acotados, tanto en la confidencialidad como en la no competencia, que también la no competencia pues, es un tema que va de la mano de este tipo de temas, por lo que comentaba, no solamente es que resguardes la información, sino que en un periodo determinado no utilices tú para desarrollar con esa información pues un negocio que le vaya a hacer competencia con la persona que hayas realizado el contrato. Pero en el tema laboral, la ley laboral ya establece que todo lo que el trabajador realice durante la prestación del servicio pues se entiende que es del patrón. Aquí el tema en el que me quiero enfocar, y yo creo que será pues para en su oportunidad verlo mucho más a detalle, es en el tema del desarrollo de los softwares, que eso vendría en lo que es en el tema de lo que es los derechos de autor, correcto. Yo creo que ese tema, la verdad es que sí es muy, muy importante, porque nosotros hemos tenido mucho en lo que es el desarrollo de softwares, de robótica, todo ese tipo de temas, y la verdad es que en ocasiones es que los chicos que prestan los servicios en este desarrollo de software y demás, tienen un total desconocimiento de realmente qué pueden y qué no pueden hacer. Se llevan la computadora, terminan lo que les solicitaron, y todavía con la misma computadora de su patrón prestan servicios porque se les hace lo más sencillo y no saben todo lo que puede generar. Entonces, a lo que voy es que yo creo que eso también debe ser extensivo pues, a los contratos que se puedan tener a nivel corporativo, ¿no? Y hasta ahí, pues, mi comentario, felicitarlos y, pues, definitivamente estaremos pendientes, ¿no? De la información para tomar el curso completo. Muchísimas gracias. Excelente, María.
De hecho, justo me hiciste recordar una empresa de desarrollo en la que trabajé, que literal, o sea, no es broma, uno de los, bueno, el que contrataron para ser el jefe de Agile, el que estaba capacitándonos, se llevó un disco duro y se fue corriendo por Paseo de la Reforma. O sea, obviamente los guaruras de mi jefe lo alcanzaron como a 3 calles, pero o sea, la cosa más exótica del universo porque literal agarró, sacó el disco duro y se lo llevó y iba corriendo. Pero bueno, en fin, cosas que suceden. Pero sí pasa, ¿eh? O sea, eso que comentas es real. Adelante, Daniel, por ahí tienes, creo que es el que seguía. Sí, adelante. Estoy habilitando el micrófono para Daniel Santín. Ahora sí, Daniel, adelante. Gracias, ¿qué tal? Buenas noches, qué gusto saludarte, Cintia, amigas, amigos. Yo te quiero preguntar, pues digo, lamentablemente estamos en un país en donde el nivel de impunidad en otros delitos es muy alto, ¿no? Ujú. Aquí, como seguramente ustedes saben, yo estoy aquí en Puebla y hace unos meses me buscó una empresa que detectó que le habían hecho un robo de identidad. Estaba tal cual su logotipo en varias redes sociales, principalmente en Facebook. Finalmente, después de la reunión con los abogados y todo, determinaron que iban a ir a presentar la denuncia, porque tienen registro en el INPI y todo esto necesario. Ujú. Resulta que fueron a la Fiscalía Estatal y nada, a la delegación de la Fiscalía General y nada, y les dijeron que fueran a la Policía Cibernética y los traían dando vueltas y vueltas. Finalmente, nadie pudo hacer nada y Facebook, pues, respondía, pero no hizo ninguna acción inmediata. Esto tardó como 4 meses Ajá. y al final Facebook sí hizo algún tipo de acción. Mi Sí, pues punto la es baja, exacto. muy concreto. ¿Por qué las fiscalías no están recibiendo las denuncias? ¿Qué hay que hacer ahí? A ver, este es un delito federal y esto directamente es competencia de la WEDAPI. La WEDAPI a ver si me acuerdo del nombre, es la unidad especializada en investigación y delitos contra derechos de autor y propiedad industrial. Entonces, hay que ver en estos casos de suplantación, usurpación de identidad corporativa, fíjate algo muy interesante, porque algunos estados de la República incluso el tipo penal de suplantación de identidad incluso alcanza a las personas morales, pero no todos. Entonces, ahí la vía directamente es una vía penal en términos del Código Penal local, ¿no? Pero si estamos hablando, si lo queremos llevar a un tema de la propiedad industrial, hay que ver si efectivamente estamos en presencia de uno de los tipos penales que comentamos o es nada más una infracción administrativa. Entonces tendrías que irte vía el INPI, ni siquiera las fiscalías, porque la conducta, probablemente hay que analizar el caso, no está o no encuadra específicamente en los tipos penales y entonces te tienes que ir al ámbito administrativo por un uso no autorizado de la marca, ¿no? Entonces, ahí es una cosa interesante porque es un tema como muy estratégico, ¿no? Tienes que ver exactamente qué alternativas tienes, si te vas por la vía penal, si te vas por la infracción administrativa, y se me hace raro porque Facebook, o sea, Meta en general, reacciona muy rápido. O sea, nos ha tocado que bajan estas páginas, mediando el registro, las bajan en 5 días, 7 días. Se me hizo un poco raro, ¿no? A lo mejor estuvieron ahí intercambiando información y a veces sí se pierde porque te llevan justamente te asignan el caso a una persona y a lo mejor en esa asignación algo se perdió de documentación, es lo que puede haber pasado, ¿no? Pues ahí está. Y bueno, es un tema en el que confluyen distintas instancias, como ustedes acaban de referir en sus ejemplos. Muchas veces se trata de una conducta delictiva que es del fuero local o del fuero federal, y entonces la mayoría de los ciberdelitos pues caen en el fuero local y puede que existan deficiencias, a veces no en la redacción de la ley, otras sí, del tipo penal, pero sí en la investigación y en esta capacitación que tienen las personas de la fiscalía o de la policía para abordar la investigación de este tipo de conductas, pues que tienen cierta dosis de novedad en el uso de tecnologías, de redes sociales, etcétera. Y entre otras cosas, pues esos temas vamos a abordar en el curso que estaremos por ahí iniciando a principios de septiembre. No veo otra pregunta por acá en el chat. No sé si te parece bien.
pues dado que ya son las 8 y para no quitarte más tiempo, que hagamos un pequeño mensaje de cierre, tal vez alguna recapitulación, 2, 3 puntos que te gustaría reforzar y despedir esta sesión. Ya, va, perfecto. O sea, yo creo que aquí la reflexión importante de esto, el conocer este tipo de, vamos a decirlo, conductas que están consideradas como delictivas, tiene dos lados de la moneda, ¿no? Por un lado, estar conscientes nosotros de las cosas que podemos llevar a cabo u omitir, como bien comentaba Ernesto, y que serían constitutivas de un delito, precisamente para evitar hacerlas, o bien también para saber cómo protegernos, o sea, porque lo comentaba ahorita Daniel, ¿no? De pronto las empresas o nosotros mismos como personas físicas, de pronto como que nos sentimos así, desprotegidos, ¿no? Porque creemos que no hay nada que hacer y que entonces pues estamos en el hoyo. Y la verdad es que no es cierto, lo importante es que conozcamos esta normativa que aplica, en qué casos vamos a encuadrar en este tipo de conductas, en qué casos no, y tener mucha conciencia como de potencialmente a qué tipo de sanciones podríamos hacernos acreedores. O sea, la idea, como les decía hace rato, o sea, no les vamos a dar clases de moral ni cursos de moral, ¿no? Todos somos adultos, pero sí es importante, ya lo comentaba por ahí Mayra Julieta, sí, es verdad, hay muchas conductas que se han normalizado porque en varias industrias ya se han vuelto así como muy, muy normales, pero eso no significa que no potencialmente, ¿no? Tengan que enfrentar consecuencias legales. Y pues la importancia es eso, que no caigan en esos supuestos, o bien, pues ya por lo menos a poco no, Ernesto, pues que vayan generando su fondo de ahorro para la fianza y ese tipo de cosas, ¿no? Para los cigarros. Sí, es que además todas las empresas y toda la actividad profesional pues está incorporando más tecnología, subiéndose a esta ola de digitalización y uso de distintas herramientas, incluyendo pues, la inteligencia artificial. Estamos generando contenidos, distribuyendo contenidos y debemos ser pues digamos muy cautos, muy cuidadosos en respetar los derechos en materia de propiedad intelectual de terceros, ¿no? Entonces, pues si quieres, despedimos, Cintia, y te agradecemos nuevamente por haber participado en esta sesión y compartir estos puntos e ideas tan interesantes que espero haya provocado interés en quienes nos escucharon en esta sesión. Los esperamos en el curso. Buenísimo, pues feliz noche, cuídense mucho y nos vemos en una próxima sesión de conferencias de la Academia. Hasta pronto. Gracias por su asistencia.